Ya tenemos los 12 grupos del Mundial de Norteamérica 2026 confirmados. Y en este canal vamos a ir uno por uno, conociendo a las selecciones, su historia en los mundiales, sus jugadores estrellas, algunos datos curiosos y demás. Ya repasamos el primer tercio, así que hoy en ¿Quién es quién? Rumbo Norteamérica 2026, el grupo D, Estados Unidos, Australia, Paraguay y el ganador de la ruta 3 de la UEFA. Yo soy Facundo Zavala, no olviden suscribirse al canal, darle like al video, comentar algo y sin mucho más que decir, arrancamos. Los Yankees clasificaron por ser una de las anfitrionas y jugarán su 12º mundial. El primero de ellos fue el primero de todos en Uruguay 1930, donde hicieron su mejor participación llegando hasta un histórico tercer lugar. El último en Qatar 2022, eliminados en octavos de final. Los jugadores más importantes del país de las barras y las estrellas son Matt Freese, arquero de 27 años del New York City. En la defensa encontramos al capitán de la selección, Tim Rahm, que con 38 años juega en el Charlotte de la MLS. Tyler Adams, el mediocampista de 26 años del Bournemouth. Y el que es la gran figura, el extremo de 27 años del Milan, Christian Pulisic, aunque sin tanta presencia en los últimos encuentros. El entrenador es el argentino de 53 años, Mauricio Pochettino. Tras pasos por el Español, Southampton, Tottenham, PSG y Chelsea, arribó al país norteamericano en septiembre del 2024, por lo que dirigió en amistosos y torneos de CONCACAF, como en la Copa Oro 2025, en donde fue subcampeón. Hoy en día cada vez se está igualando más todos. Datos extra: será la segunda vez que Estados Unidos sea anfitriona de un mundial, ya que lo fue en 1994. Y además, fue la primera selección no europea ni sudamericana en haber llegado hasta la semifinal de un mundial. Los Socceroos clasificaron tras quedar segundos en el grupo C de la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas y jugarán su 7º mundial. Su primera vez fue en Alemania 1974, donde cayeron en fase de grupos, y su última participación fue en Qatar 2022, eliminados en octavos de final. Y junto con esta última participación, sumamos a Alemania 2006 como sus mejores participaciones, ambas llegando hasta octavos de final. La selección australiana tiene varios jugadores desperdigados por varias ligas importantes. Por ejemplo, Matthew Ryan, portero de 33 años, jugando en el Levante y que está a nada de ser el jugador con más partidos jugados en la historia de Australia. El defensor central, Milos Degenek, de 31 años, en el Apoel chipriota. Jackson Irvine, mediocampista del St. Pauli, de 32 años. Y el referente del ataque es Martin Boyle, delantero centro de 32 años, jugando en el Hibernian de Escocia. Martin Boyle. La cabeza detrás de todo esto es Tony Popovic, australiano de 52 años, que tuvo pasos por equipos de su país, China y Grecia, pero su mayor éxito fue cuando en el 2014 con Western Sydney conquistó la Liga de Campeones de la AFC.
Finalmente se hizo cargo de la selección mayor en septiembre del 2024 y solamente dirigió los últimos 6 partidos de las eliminatorias, y eso le bastó para clasificar. Datos extras. ¿Sabías que Australia, antes de su cambio de la OFC a la AFC en 2006, solamente había clasificado a 2 mundiales en 40 años? Ambas en Alemania, en 1974 y en el 2006. Y desde su cambio hace 20 años, jugó los 5 mundiales posibles: 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. Y además es uno de los 3 casos de selecciones que participaron en Copas del Mundo, jugando para 2 confederaciones distintas. Los otros países son la Unión Soviética / Rusia y Turquía. Y además podemos decir que Australia es la única selección campeona de 2 torneos a nivel de selecciones distintos: la Copa de Oceanía en 1980, 1996, 2000 y 2004, esta última de local, y la Copa Asiática en 2015, también siendo sede. La selección guaraní clasificó al mundial tras terminar sexta en las eliminatorias sudamericanas y jugará su 9º mundial. ¡Damián! ¡Gol! El primero de ellos fue el primero de todos, en Uruguay en 1930, donde quedó eliminado en fase de grupos. Y su última participación, y a la vez la mejor de todas, fue cuando en Sudáfrica 2010 llegaron hasta unos históricos cuartos de final. La selección paraguaya tiene nombres bastante interesantes en todas las posiciones. Por ejemplo está el arquero de 37 años de Cerro Porteño, Roberto Fernández. El defensor central de 32 años, capitán y uno de los mejores jugadores de Sudamérica, Gustavo Gómez. Diego Gómez, mediocampista de 22 años del Brighton. Y su mayor figura, Miguel Almirón, extremo de 31 años en el Atlanta United. El entrenador de la selección albirroja es el argentino de 63 años, Gustavo Alfaro. El cazador de utopías imposibles, con innumerables pasos por equipos del fútbol argentino, de algunas selecciones como la de Ecuador, con la que jugó el Mundial de Qatar en 2022, se instaló en Asunción en agosto del 2024 para terminar de cerrar una histórica clasificación en la que dirigió 12 partidos y tan solo perdió 1. Como bien decías, el alto porcentaje de eficacia te da la chance de aprovechar. No tuvimos muchas chances. Datos extra. Paraguay fue una de las primeras 13 selecciones que jugaron el primer mundial en 1930 y tardó 16 años en volver a jugar una Copa del Mundo, y además no tendrá que esperar nuevamente, ya que el país guaraní ya fue confirmado como una de las anfitrionas del próximo mundial del 2030. Y al igual que en los grupos A y B, todavía falta definir a una selección europea. Así que ahora vamos a repasarlas de igual forma. Estas son Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania. Los halcones clasificaron al repechaje tras quedar segundos en el grupo A de las eliminatorias europeas y buscarán clasificar a su segundo mundial. Su primera participación, su última participación y su mejor participación fue cuando en Sudáfrica 2010 llegaron hasta los octavos de final. Slovakia have won here by 3 goals to 2. A pesar de no tener grandes nombres en los principales equipos europeos, eso no los exenta de tener buenos jugadores.
como Martin Dubravka, de 37 años y guardián de los 3 palos del Burnley. Con 37 años, el defensor central y capitán de esta selección, Milan Skriniar, actualmente jugando en el Fenerbahçe turco. Uno de los referentes de esta selección, Stanislav Lobotka, que con 31 años juega en el Napoli. Y el responsable de la delantera será David Strelec, centrodelantero de 24 años del Middlesbrough. El entrenador es el italiano de 57 años, Francesco Calzona, que no tiene demasiada experiencia, ya que por lo general siempre fue entrenador asistente en clubes europeos. Hasta que en julio del 2022 asumió como entrenador de la selección eslovaca, mientras que al mismo tiempo en 2024 dirigió 16 partidos en el Napoli. Sí, como en el FIFA, al mismo tiempo era entrenador de una selección y de un equipo. Con Eslovaquia incluso llegó a dirigir en la Eurocopa 2024, en donde llegó hasta los octavos de final. Dato extra: son pocas las cosas que podemos contar de una selección como Eslovaquia, pero lo que sí puedo decir es que es uno de los países más jóvenes de Europa, ya que este año cumple 33 años, desde la disolución de Checoslovaquia en 1993. Los chicos de oro clasificaron al repechaje tras quedar segundos en el grupo B de las eliminatorias europeas y buscarán clasificar a su primer mundial. Y como Kosovo nunca jugó una Copa del Mundo, vamos a ir directamente con los jugadores que buscarán hacer este sueño realidad. El arquero Arijanet Buric, de 27 años, se dio en el Sassuolo. El lateral derecho de 31 años del Como, Nergit Vojvoda, que a su vez es el jugador con más partidos en la historia de Kosovo, con 71 encuentros jugados. En el medio campo encontramos a Florent Muslia, de 27 años, se dio en el Düsseldorf de la segunda división alemana. Y el jugador kosovo más conocido, Vedat Muriqi, que con 31 años es el máximo goleador de Kosovo con 32 goles. Muy raro, muy malo comparando con otros rivales que tenemos. No creo que estamos... El director técnico es el alemán de 59 años, Franco Foda, que a pesar de llevar más de 20 años como entrenador, dirigió en pocos clubes. Primero en el Sturm Graz, en donde ganó la Bundesliga y la Copa de Austria, dirigiendo más de 300 partidos. El Kaiserslautern de la Bundesliga 2. La selección de Austria, con la que estuvo en la Eurocopa 2021. Y el Zurich en la Liga Suiza, para que en febrero de 2024 llegue a Kosovo, dirija toda la eliminatoria y quedar a una victoria de clasificar al Mundial. Dato extra: como Kosovo nunca jugó Mundial, y ese es el dato más importante, también podemos agregar que fue el último país en haberse unido a la FIFA y a la UEFA, esto en 2016, y que en caso de llegar a clasificar al Mundial lo haría como el país que menos tiempo tardó, solamente en un lapso de 10 años. Los otomanos clasificaron al repechaje tras quedar segundos en el grupo E de las eliminatorias europeas y buscarán asistir a su tercer mundial. Su primera participación fue en Suiza 1954, donde cayeron en fase de grupos. Y su última y mejor participación fue cuando en Corea-Japón 2002 se llevaron el tercer lugar.
La selección turca buscará volver a un mundial después de mucho tiempo y lo intentará de la mano del arquero de 29 años del Galatasaray, Uğurcan Çeker. El defensor central de 27 años que juega en el Al-Ahly, Merih Demiral. En el medio campo tenemos al mejor jugador y capitán, Hakan Çalhanoğlu, que con 31 años juega en el Inter. Y el encargado de dirigir el ataque es Kenan Julius, extremo izquierdo de 20 años que juega en la Juventus. El cerebro de todo esto es el italiano Vincenzo Montella. Con 53 años tiene amplia experiencia dirigiendo en su país en equipos como la Roma, el Milan y la Fiorentina, para luego pasar a dirigir en Turquía, en el Adana Demirsports, y finalmente toma las riendas de la selección mayor turca en septiembre de 2023, por lo que estuvo en la Eurocopa 2024, llegando hasta los cuartos de final. Datos extra: Turquía podría volver a jugar un mundial luego de 24 años y está en una misma situación que en el 2002, es decir, que tuvo que jugar un repechaje para entrar a la Copa del Mundo. Y además, podemos agregar que ya está confirmada, junto con Italia, como una de las sedes de la Eurocopa 2032. El país de los vampiros clasificó al repechaje por medio de la Liga de Naciones y buscará estar en su octavo mundial. Su primera participación fue en Uruguay en 1930, eliminado en fase de grupos. Su última vez en Francia en 1998, cayendo en los octavos de final. Pero su mejor participación fue cuando llegaron hasta los cuartos de final en Estados Unidos 1994. Dejaba el marcador igualado a 1. El suspenso. La selección de Drácula tiene jugadores interesantes con los que podrían hacer un papel interesante. Por ejemplo, tenemos al arquero de 28 años del Celta de Vigo, Ionuț Radu, Nikusor Bancu, lateral izquierdo de 33 años que juega en el Craiova, el mediocampista y capitán de 32 años, Nicolae Stancio, y el extremo derecho de 27 años del PSV, Denis Mann. El entrenador es el rumano de 80 años, hasta ahora el más viejo, Mircea Lucescu, y en sus 47 años como entrenador estuvo en el fútbol nacional, en el italiano, en el turco, ucraniano y ruso, y en todos lados fue multicampeón. Luego estuvo en la selección turca y además ya había dirigido a su selección nacional entre 1981 y 1986, en el medio estando en la Eurocopa del 84, para volver en agosto del 2024, es decir, que volvió a la selección nacional 38 años después. Datos extra: el país natal de Drácula buscará volver a jugar una Copa del Mundo luego de 28 años, y justamente lo podría hacer en el lugar donde mejor participación tuvo, es decir, los Estados Unidos. También agrego que en todas las ediciones que jugó, menos en Italia en 1934, siempre se enfrentó contra un país americano. Y ahora vamos a repasar los 6 partidos del grupo D. El 12 de junio, Estados Unidos y Paraguay se verán las caras en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Un día después, Australia y la selección europea lo harán en el estadio BC Place de Vancouver, siendo este el único encuentro que se juega fuera de los Estados Unidos. El 19 de junio,
la selección europea y Paraguay jugarán en el Levi's Stadium de San Francisco. En el mismo día, Estados Unidos y Australia harán lo mismo en el Newman Field de Seattle. Para luego, 6 días después, el 25 de junio, partidos en simultáneo, con la selección europea y Estados Unidos jugando en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y Paraguay-Australia jugando en el Levi's Stadium de San Francisco. Y acá no pasó lo mismo que otros grupos, que había muchos enfrentamientos. Y al ser un grupo que todavía falta, pensamos que podría haber más partidos. Aunque con las 3 selecciones que ya están clasificadas, solamente hubo un encuentro. Y ese fue en Uruguay 1930, es decir, en el primer mundial de todos. Por la fase de grupos, Estados Unidos golearía 3-0 a Paraguay. Y ya si rescatamos a las 4 selecciones europeas, ahí ya encontramos 2 partidos más. El primero, que fue en Estados Unidos 1994, también por la fase de grupos, ya en la última fecha, el local Estados Unidos caería por la mínima ante Rumania. Y ya un poquito más cercano a nuestro tiempo, encontramos que en Sudáfrica 2010, por la segunda fecha de la fase de grupos, Paraguay le ganaría 2-0 a Eslovaquia. Es un grupo de selecciones de segundo calibre, pero que pueden llegar a ser bastante atractivos. Creo que en este caso la selección europea no afectará tanto el resultado final, ya que son todos países bastante parejos. Tal vez un poco más arriba Rumania y un poco más abajo Kosovo por su historia en los mundiales. Y al ser muy igualado, esto puede terminar de cualquier manera. Pero me voy a arriesgar y voy a decir cómo quedaría este grupo para mí. Clasificados a 16avos, Paraguay y Estados Unidos. Tercera, Australia. Y cuarta, la selección europea. Pero como dije, este es un grupo en el que puede pasar cualquier cosa. Y te invito a que dejes tu predicción en los comentarios. Y hasta acá el quién es quién del grupo D. Como siempre les digo, en las próximas semanas trataré de traer el resto de los grupos. Pero antes que nada agradecerles por el enorme recibimiento de las partes anteriores. Y ya sin mucho más que agregar, pueden dejar lo que opinan de este grupo en los comentarios, sus predicciones, si me falta algún dato. Yo soy Facundo Zavala y nos vemos en un próximo video. Y recuerden que mañana será mejor que hoy.